Ya, jóvenes. Entonces, para ganar tiempo, perdón, vamos a hacer un recuento de lo que vimos respecto a la materia. Y el lunes lo que vimos fue las bases de la contabilidad. Vimos los requisitos, qué es contabilidad, qué objetivos tiene, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que el objetivo es entregar información para toma de decisiones y el control. Esos son los objetivos que tiene la contabilidad, ¿cierto? Para eso sirve, para entregar información para la toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, cuando uno le pregunta, ¿y para qué sirve la contabilidad? Para entregar información para la toma de decisiones y el control, ¿cierto? Entonces, los que tienen la posibilidad de ir viendo la prueba tienen que ir relacionando la materia con lo que se está preguntando, ¿cierto? Entonces, esas cosas son las que ustedes tienen que ir mirando. Cuando yo les pregunto para qué sirve la contabilidad, yo no quiero que me definan la contabilidad, que es una técnica, sino que para qué sirve es para esas dos cosas, ¿cierto? Para tomar decisiones, entregar información para tomar decisiones, y para el control. Y la otra, si yo les pregunto, ¿qué es la contabilidad? Ahí ustedes me tienen que explicar qué es, qué entienden, qué es un poquito la definición de contabilidad, ¿cierto? Entonces, para que no se confundan. Y no se olviden, son dos preguntas distintas. Ya estoy viendo temas de la prueba, porque estoy viendo la prueba y estoy pasando la materia, ¿cierto? Ya, entonces sigamos, vamos a seguir con la materia. Y voy a compartir pantalla. Hoy día vamos a ver el módulo 2 y el módulo 3. Y aquí les voy a pedir módulo 3, módulo 2. Ustedes me tienen que decir si se logra ver la pantalla que estoy compartiendo, porque no se olviden que el sistema Zoom de repente tiene algunos problemillas para compartir. No, al momento se ve la Juani. No, ahora se ve la Bárbara. Sí, no se preocupen. Vamos a ver si carga, porque está cargando. Ahora la Noemí, vamos con todo. Sí, no, sí, en estos sistemas el que habla aparece. Está cargando, porque a veces los internet son un poco lentos y a esta hora de la noche sobre todo se pone muy lento el sistema. Está cargando mi computador por si acaso. Vamos a volver a cargarlo de nuevo. Si aquí en pantalla se ve que está cargando su computador, profesor. Sí, no sé. Está cargando, por si acaso. Sigue cargando. Ya. No sé si se alcanza a ver la PPT que dice documentación mercantil. No, profe, todavía. No se ve nada. No se ve. Sigue cargando. Está cargando ya. ¿Ahora? No. Ustedes No, me dicen igual. porque según mi sistema, déjenme intentarlo de nuevo, pero no sé por qué. En la noche parece que las conexiones son extremadamente lentas. Profe, hay compañeras que ¿Se están fue el esperando profe? entrar. No, estoy acá. Lo que pasa es que algo pasa con la conexión de internet. No, estoy aquí. Si se llega a caer la conexión, no, yo no me voy, me vuelvo a conectar, por si acaso. Ya. Profe, hay compañeros que están esperando para ingresar igual. Perfecto. Vamos a entrar entonces para que entre. Eso debe haber sido entonces que me estaban intentando que lo autorizara y eso yo les contaba el lunes que de repente me bota la conexión. Debe haber sido eso. Vamos a ver.
aquí está. Eso es, pues, seguramente. Está Rodrigo Figueroa, Estefanía Herrera. Ya, vamos a esperar un poquito entonces, porque cada vez que llega algún compañero y pide entrar a la sala, me bota la conexión, me bota lo que estoy compartiendo. Entonces vamos a esperar un minutito. Ya. Profesor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, señorita, ¿cómo está? Bien, ¿y usted, profesor, cómo está? Bien, luchando aquí Buenas noches. con el aula virtual. Profesor. Profesor, ¿me escucha? Sí, bajito, pero le escucho. Que quería aprovechar ese espacio para hacerle una consulta. Dígame. Bueno, tiene que ver y no con la materia, pero es como una cosa que me pasó sobre las tiendas comerciales pueden dar como la contabilidad o el registro de pagos que un cliente ha hecho. El estado de la cuenta corriente, digamos, de un cliente. Sí, como la cuenta de pago, de las veces que ha pagado las cuotas Sí, y cosas así. por supuesto que sí. Sí, porque resulta que a mí me negaron la revisión de la cuenta. Entonces yo no sé por qué, si siendo que yo quiero saber cuánto llevo pagado en una tarjeta y me dicen que no está en el sistema, pero que tengo que igual seguir pagando para utilizar esa tarjeta. ¿Eso es legal? No, Mire, no, tienes que exigir tú como claro, cliente. yo le sugiero que mande formalmente una carta pidiendo sus antecedentes. ¿Qué tipo de empresa de retail No, es? Cernac. ¿Una sociedad anónima? Ripley. No, Ripley. Mándela con copia al CERNAC. Hacer nada. Claro. Porque ese es Con el Cernac responden todo. cumplimiento de una de las obligaciones que tienen las empresas de entregar la información respecto a las deudas que tienen los clientes con ellas. ¿Ah? Así que eso Sí, puede... porque Connie, resulta y que lo yo otro que pago puede el ser, pago y no me baja la deuda, entonces me dice que estoy misma estancada, entonces yo como que, ¿qué onda? Si me están robando plata. no. Así. Connie, ¿Mm? lo otro es llamar y ser al call center y ser la clienta odiosa. No te voy a cortar hasta que me des la respuesta y ahí te la van a dar. Te la van a enviar hasta por correo. Pero la clienta odiosa estando 1 hora en línea. La otra forma, no hay otra. Qué fome. Ahí se ve la pantalla. ¿Sí? Connie, Profesor, ahí se ve la yo tengo, pantalla. espérame, yo tengo unas ex colegas conocidas que trabajan en ese sector y a ver si te pueden ayudar. Ya, pues sería Ya te ideal. voy a poner en contacto, te hablo por WhatsApp después. Ya, pues, bacán, Ya, gracias. ya. Ya, bien. Bueno, para complementar esto que estamos cargando, porque por alguna razón debe estar muy lento mi internet o debe haber algún alumno tratando de entrar de nuevo. Déjenme mirar si hay algún alumno tratando de entrar. Al tiro, ¿eh? Déjenme ver ahora. Sí, eso era. Hay compañeros intentando entrar, por eso que... Déjenme ver.
Sí, otro alumno tratando de entrar y eso me... Déjeme un poquito, déjeme ver si puedo... Lamentablemente, cuando entran alumnos tarde... Mira, ahí está otra vez. Déjeme ver. Ya. ¿Ahora debieran verlo bien? Sí, se ve, profesor. Sí, ya, porque sí, lamentablemente cuando llegan alumnos, compañeros tarde, me bloquea la posibilidad de compartir pantalla. Entonces, por eso que me ocasiona problemas a los inicios de las clases. Pero, y parece que le pasa a todos los profesores cuando entran alumnos un poquito más tarde. Ya. Entonces vamos a partir hoy día. Ya hicimos un recuento. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ya. Hicimos un recuento de lo que habíamos visto la clase pasada. Y hoy día vamos a continuar con el módulo. ¿Y de qué se trata esto? Es algo que está en los apuntes, así que vamos a tratar de hacerlo rápidamente porque esto yo espero que ustedes lo hayan leído, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de la documentación mercantil. Y la documentación mercantil es documentación que todos ustedes ya conocen, o sea, ya forma parte de la documentación que ustedes conocen por la práctica, por lo que ustedes hacen. Por ejemplo, ¿quién me puede nombrar un documento que para ustedes sea mercantil, que dé fe de que se está realizando una transacción comercial? Cualquiera. Una boleta. Factura. Una factura, perfecto. Ese es un documento mercantil, ¿cierto? Ese documento por sí solo da fe de que se está realizando una transacción comercial. ¿Otro documento? Una boleta. Boletas, ¿cierto? Boletas. ¿Otro documento? Nota de crédito. Nota de crédito, muy bien. Aquí, por eso que estoy con problemas. Hay otro, hay autorización. Entonces, para ir, ¿cómo se llama? Avanzando, yo voy a ir tomando notas de los documentos mercantiles que ustedes me mencionen. Claro, aquí hay dos alumnos más que están esperando que les autorice a entrar. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, Geraldine se está uniendo y Fabiola. Ya. Admitir todo. Ya. Entonces, en la siguiente lámina, que es esta, vamos a ir incorporando los documentos que ustedes me dijeron. Entonces, la primera que me nombraron fue factura, ¿cierto? Ese es un documento mercantil, perfecto. Otro documento que me nombraron fue boleta de compraventa, la vamos a poner, ¿cierto? Otro documento mercantil. ¿Otros documentos? Cualquiera que ustedes hayan escuchado nombrar o que les suene como un documento mercantil que da cuenta de una transacción comercial, ¿cuál podría ser? La planilla de sueldo. ¿Perdón? La planilla de sueldo. Sí, pero no es considerada una documentación mercantil, ¿cierto? Es otro tipo de documentación. Pagaré. Un pagaré. Bien. Pagaré. Perfecto. ¿Sirve ¿Otro? las boletas de honorario? Así, Perfecto, boleta de honorario. Vale vista. Un vale vista es una forma de pago, ¿ah? Ah, sí, de pago. ¿Otra cosa? Cheque. Por ejemplo, nota de crédito, nota de débito, ¿cierto? Nota de crédito. Nota de débito, ¿cierto? ¿Otro tipo de documento? ¿Cualquiera? El que dijo la compañera, el último. ¿Cuál? ¿Cuál era? El cheque. El cheque es un medio de pago también, ¿eh? Un medio de pago. Comprobante de Planillas pago. de sueldo. ¿Alguien me dijo algo de comprobante de? Comprobante de pago. Comprobante de pago, perfecto. O sea, Planilla de metí a la sueldo. compañera con el comprobante de pago. ya, pero miren, en esto, todos los documentos que den fe de que se realizó una transacción comercial es un documento mercantil. Un recibo de arriendo,
un vale, un voucher, cuando ustedes van a comprar con tarjeta de débito, les dan un vale electrónico, ¿cierto? Ese es un comprobante, no es boleta, es un vale electrónico, es un comprobante Transbank, ¿cierto? También es un documento mercantil. Y ¿Un todo eso- contrato también? ¿Perdón? ¿Puede ser un contrato? Un contrato no da normalmente, dependiendo del tipo de contrato. Si es un contrato de compraventa de ¿De algo, compraventa? sí, eso Sí. sí. Eso sí. Una escritura que da cuenta de una transacción que yo estoy vendiendo o comprando, también, ¿cierto? Pero si es un contrato de trabajo, por ejemplo, no da cuenta de una transacción comercial. Porque es un acuerdo laboral, ¿cierto? Es distinto. Claro. ¿Cuándo se va a generar la transacción comercial? Cuando yo le pague el sueldo. Ahí está. La liquidación. Voy a tener la liquidación de Liquidación sueldo, de sueldo. ¿cierto? Cuando me firme la liquidación, eso da fe de que hubo una transacción mercantil. Pero, ¿por qué no la pusimos acá? Porque tiene ¿cómo se llama? Tiene un criterio que es un poquito más complejo que estos documentos, que si yo voy y presento la factura, doy fe de que esa factura da cuenta de una compra que yo realicé. Muestro la boleta, da fe que yo compré la boleta. Muestro un pagaré, está autentificado, da fe de que yo obtuve un crédito o otorgué un crédito. Boleta honorario. Profe, ¿y el pago de patente? El pago de patente es un comprobante, ese es un voucher que Patente de emite la pago. municipalidad. Da fe Claro. de que yo pagué la patente, sí. Todo lo que Profesor, tenga... el voucher es lo mismo que comprobante de pago. El voucher, miren, en algunas partes le llaman comprobante de pago, voucher, recibo, tiene distintos nombres, pero todo aquello que formalice, un documento que formalice una transacción mercantil, cual sea esta, es un documento mercantil. ¿Cierto? Cualquiera. Lo que pasa es que a veces uno se confunde con los vouchers porque a veces dice válido como boleta. Mire, Entonces por eso uno como que lo incluye en la boleta. claro, pero la boleta tiene unas especificaciones técnicas que deben ser autorizadas por el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Igual que las facturas, Claro. las boletas de honorario, las notas de crédito, notas de débito, ¿cierto? Todo eso tiene unos ciertos requisitos tributarios para poder circular. Hay otros que no necesitan esos requisitos tributarios. Por ejemplo, el comprobante de pago. No tiene un requisito tributario. Cuando usted va y pide un anticipo de sueldo y lo hacen firmar un comprobante de recibiendo la plata, tampoco tiene un requisito tributario, sino que es una documentación interna dentro de la empresa. Entonces, hay documentos... Profe, ¿y el papel de residencia? Disculpe que lo interrumpa. No, el papel de residencia no es mercantil porque no da cuenta de una transacción económica, da cuenta de un hecho que certifica el lugar de residencia suyo, ¿cierto? Que es perfecto civil. Es que como uno paga por ese papel. Claro, pero el comprobante que le dan del pago, o el recibo, o ese la sí. boleta, ese sí es un documento mercantil, porque acredita que usted pagó. Ah, ok. Pero el documento mismo no acredita nada, porque no es un documento mercantil. Entonces ya nombramos estos documentos que son los que nosotros se usan en la contabilidad. ¿Por qué los nombramos? Porque todos estos documentos que nombramos y otros que vamos a ver son los que sirven de respaldo para la contabilidad, ¿cierto? Entonces, si yo quiero contabilizar algo, muy bien, dice uno, páseme la factura. Oiga, gasté esto, páseme la boleta. Oiga, voy a cobrarme un honorario, páseme la boleta de honorario, ¿cierto? Son los documentos de respaldo. Entonces, cuando los contadores le dicen a la gente, yo le pago siempre cuando usted me emita la factura, claro, porque en la contabilidad yo solamente puedo pagar cuando he recibido el documento mercantil de respaldo de lo que voy a pagar. Siempre es así. Entonces, por eso que los contadores son re jodidos cuando alguien va a rendir un gasto y le dice, oye, un momentito, tú me estás rindiendo 10.000 pesos, pero estos 10.000 pesos hay 8.000 que tienen boleta y comprante y estos 2.000 no, es que eso se lo di de propina a tal persona. Viejo, me tienes que hacer un comprobante que acredite que tú entregaste esos 2.000 de propina. Y el señor dice, mire, yo certifico que entregué como propina 2.000 pesos al señor Juan Pérez, Ruth, tanto y tanto, y firma, ¿cierto? Ese es un comprobante. Ahora, que tenga validez tributaria o validez mercantil son cosas distintas, no hay que confundir. Generalmente, todos los documentos tributarios sirven de respaldo para la contabilidad, ¿cierto? Porque están autorizados por el Servicio de Impuestos Internos, que es como el contralor, el control, el brazo armado. Pero hay documentos mercantiles que yo los puedo, ¿cómo se llama?, ocupar en mi contabilidad financiera, o sea, normada por el Colegio de Contadores, sin ningún problema. Pero, sin embargo, cuando voy a impuestos internos, me piden otros requisitos. Por ejemplo, si yo pago sueldos, yo para la contabilidad financiera me basta con que esté la planilla de remuneraciones y que esté la liquidación de sueldo firmada por el trabajador. Y eso acredita que yo le pagué el sueldo a una persona.
Pero eso es para la contabilidad financiera. Pero si yo voy a impuesto interno, a una fiscalización, el impuesto interno me dice, ay, momentito, usted me está imputando a gasto el sueldo de esta persona. Entonces me tiene que traer o demostrar que la relación laboral existe. Me tiene que traer el contrato de trabajo, la planilla de remuneraciones, la planilla, no las cotizaciones provisionales, y las liquidaciones de sueldo. Entonces, para algunos gastos, la norma tributaria tiene más requisitos que la norma financiera, ¿cierto? Ese es un hecho. Vamos avanzando. ¿La asistencia tampoco no se la exigen? No, la ¿del trabajador? asistencia entra bajo las normas laborales del Código del Trabajo, Ya. ¿cierto? Profe, ¿Sí? aquí también se le puede agregar como la factura electrónica. Claro, ¿No? cuando decimos factura, justamente, buena aclaración, en la actualidad nos estamos refiriendo a la factura electrónica. Ya no existe la factura, y lo vamos a agregar acá, electrónica, porque en la actualidad ustedes saben que ya no existe la factura sola, existe factura electrónica. Y también está la boleta electrónica, creo, ¿no? Sí, No, pero todavía no es el obligatoria, por eso honorario. que está con boleta compraventa, se está tratando de hacer obligatorio la emisión de la boleta electrónica, pero para que eso resulte, el Servicio de Impuesto Interno tiene que poner a disposición de los contribuyentes un sistema gratuito para emitir la boleta, ¿cierto? Y por eso que es obligatorio. Y la boleta de honorario también ahora electrónica. La boleta de honorario es electrónica para los que emiten ahora, pero los que tenían talonarios timbrados con anterioridad, Antiguos. todavía los pueden emitir. Sí. ¿Sí? Esa es la idea. Pero de aquí para adelante, ya no, por ejemplo, Impuesto Interno ya no timbra boletas de honorario. No timbra, porque ya se emiten en forma electrónica. No timbra, por ejemplo, facturas, porque ya no se pueden timbrar. Se emiten en forma electrónica. Entonces, casi todos los documentos tributarios en la actualidad son electrónicos. Está haciendo de manera ¿Cuál falta? electrónica. La boleta de compraventa. Todavía no es electrónica. Hay todo un estudio y tratando de hacerlo electrónico, pero hasta el minuto no se puede. Ya. Entonces, ya saben ya, lo primero, la documentación mercantil. Entonces, es toda la documentación que sirve de respaldo y que da fe de que se realizó un hecho comercial. Eso es. Y por lo tanto debiera servir de respaldo para la contabilidad. Y algunos ejemplos, que son los que ustedes mismos mencionaron, la factura electrónica, boleta de compraventa, nota de crédito, nota de débito, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces ya sabemos que esos son los documentos que se usan para la contabilidad. Los recibos, por ejemplo, recibos de plata también, comprobantes de arriendo también. Todo lo que a usted sea representativo de haber recibido o haber pagado algo es una documentación mercantil. Bien, y ahora vamos a pasar directo a la contabilidad y vamos a hablar de la cuenta contable. De aquí vamos a agrandar esto. Ya, eso lo vimos recién. Cuenta contable. Entonces, aquí, este concepto es bien importante que ustedes lo entiendan. Espero que lo hayan leído la definición. ¿Y de qué se trata esto? La cuenta contable es un nombre. Es un nombre que yo le pongo a determinados tipos de movimientos. Por ejemplo, puedo decir, a ver, todos los movimientos de plata que yo haga en mi empresa, lo voy a llevar controlado mediante una cuenta que se va a llamar caja. Ese es un nombre, es una cuenta contable, caja. Nombre, una cuenta contable, ¿cierto? Por ejemplo, decía, toda la mercadería que yo compre para la venta en mi empresa la voy a llamar mercaderías. Así se va a llamar la cuenta. Le pongo un nombre a la cuenta contable, dependiendo de lo que se trate. Por ejemplo, todas las facturas que a mí me lleguen y yo todavía no las he pagado y las voy a pagar después, las voy a llamar facturas por pagar, ¿cierto? Ese es el nombre de la cuenta, facturas por pagar. Todas las compras de automóviles, vehículos, camiones, camionetas, las voy a llevar en una cuenta que se va a llamar vehículos, ¿cierto? Entonces, agrupo movimientos de la misma naturaleza en un puro concepto. Porque de lo contrario, por ejemplo, si yo dijera voy a crear una cuenta contable por cada tipo de vehículo que compre, imagínense lo que pasaría. Cuenta camioneta 1, cuenta camioneta 2, cuenta camioneta 3, y podría tener 50 cuentas contables por cada una de las camionetas que yo tenga, ¿cierto? Eso es inmanejable. Por lo tanto, la convención es que dice que la cuenta lo que va a representar, ¿cierto? Es una agrupación de conceptos que tengan el mismo fin.
o que tengan la misma concepción. Bien, entonces la cuenta contable, con esta explicación, podemos decir que en las cuentas contables yo las puedo clasificar en 4 tipos de cuentas. En cuentas de activos, que son cuentas que representan todo lo que la empresa tiene, sus activos, ¿cierto? Lo que cuenta la empresa. Por ejemplo, pregunta para el que me quiera responder. ¿Cuál de ustedes considera, si ustedes fueran en una empresa, son sus activos? ¿Qué es? Los muebles, ¿Qué cosas son las que ustedes tienen? muebles, Muebles, perfecto. ¿Otra? Pero como la personas. caja, La plata que tienen en los bolsillos, perfecto. ¿Otra? Documentos. Los documentos, ¿Son los depende. bienes que Si tiene son, la por, empresa o no? si son por cobrar, es un activo. Ya. y por pagar el pasivo. Si son por pagar, es un pasivo. Por ejemplo, su celular, para ustedes es un activo. Es algo que ustedes lo pueden tomar y vender y transformarlo en plata. En general, para que nunca se confundan, cuando ustedes compren algo, y ese algo que ustedes compran, si llegara el momento, pueden venderlo y transformarlo en efectivo, es un activo. ¿Cierto? Por ejemplo, si ustedes compran... El auto de la empresa. Claro, pero llevémoslo al caso personal para que después lo llevemos a una empresa. Si ustedes, por ejemplo, se compran un celular, pagan 100.000 pesos, ese va a formar parte de su activo, porque si ustedes quisieran venderlo, va a haber alguien que va a estar dispuesto a comprarle ese celular. Lo mismo que la ropa que ustedes visten, en alguna medida, si ustedes quisieran, la podrían vender y hacer la plata, ¿cierto? La La casa igual, pues, ¿Perdón? ¿Profesor? la casa, la casa. La casa es un activo de ustedes, porque la podrían transformar en plata, ¿cierto? Si ustedes, por ejemplo, le prestan plata a alguien y tiene una cuenta por cobrar, para ustedes es un activo, porque lo cobran y lo transforman en plata, ¿cierto? Profesor, ¿Sí? una consulta, ¿y los accionistas de una empresa, esos son activos o son... Le escucho muy bajito. ¿Los accionistas de una empresa, ¿Sí? esos son activos también? No, no, no. ¿O- Los accionistas de la empresa son equivalentes a los dueños de la empresa. Ellos son dueños del patrimonio. ¿Y las acciones? ya. ¿Perdón? Las Las acciones acciones son son representativas de la propiedad que tienen las personas en una empresa. Ah, ya. Activo entonces es todo lo que podemos transformar en dinero. En dinero. Todo lo que yo de alguna manera lo puedo transformar en dinero, venderlo, ¿cierto? Por ejemplo, la caja no necesito transformarla, es caja y es activo. Las cuentas por cobrar, los clientes, lo que me den, los activos fijos, todos los bienes que yo tengo, las mercaderías que tengo para la venta, todo eso yo lo puedo transformar en plata, lo puedo vender, ¿cierto? Todo eso son los activos. Entonces cuando dice, no, esta empresa tiene muchos activos, significa que tiene mucha inversión o cosas que ellos podrían transformar en plata, a eso se refiere, ¿cierto? Entonces tenemos cuentas de activos, que son eso, que representan bienes o derechos que tiene una empresa. Y cuando digo bienes, me refiero a bienes activos fijos, significan depósitos a plazo, saldo en las cuentas corrientes bancarias, etc. Y cuando digo derechos, son cuentas por cobrar, clientes que les deben, facturas que les deben, algún préstamo que le hicieron a alguien y se los deben, ¿cierto? Entonces, esos son los activos. Después tenemos, por otro lado, los pasivos. Vamos a ir avanzando acá para ir mostrándolo acá. Entonces, tenemos cuentas de activo, que ya las vimos, tenemos cuentas de pasivo, y pasivos son todas las platas que la empresa debe y tiene que pagar. A alguien le debe. Y se caracterizan por siempre tener nombres de por pagar. Por ejemplo, dicen, a ver, todas las facturas que he recibido yo de proveedores que tengo que pagar, las voy a llamar facturas por pagar. Llega el 31 de cada mes y yo voy a tener que pagar los sueldos. Y cuando haga la contabilización, entonces, la plata que debo por sueldo le voy a poner remuneraciones por pagar. Si me llega una boleta de honorario a la deuda que se me va a generar por esa boleta, la voy a llamar honorarios por pagar, ¿cierto? Entonces, una de las maneras mnemotécnicas más fáciles de aprender contabilidad es que a todos los pasivos se les llame por pagar, ¿cierto? Facturas por pagar, honorarios por pagar, remuneraciones por pagar, varios por pagar, acreedores por pagar, o sea, todo lo que sean pasivos de la empresa o deudas que tenga la empresa, siempre agregarle el por pagar. Si piden un crédito, le ponen crédito por pagar, préstamo del banco por pagar, entonces de esa manera nunca se van a confundir y van a saber siempre que son pasivos. Y aquí hay que aclarar que dentro de los pasivos, tengo pasivos con terceros, que son de estos que le mencioné, y también tengo pasivos con los dueños, y ahí nace el concepto de patrimonio, ¿cierto?
el patrimonio. Y el patrimonio no es más ni menos que la deuda que tiene la empresa con los dueños de la empresa. Miren qué redundante. ¿Cierto? Que es la plata que aportan los dueños en el fondo. O el dinero que les habría que entregarle a los dueños si se liquidara a la empresa. Esa es el patrimonio. Después tengo cuentas de pérdida, que son platas que la empresa pierde. Ninguna posibilidad de recuperarla, no las puede hacer plata. Por ejemplo, si usted recibe una cuenta de electricidad y la pagan, ¿cierto? Van a pagarla y la pagan y no la pueden recuperar. Pues, si se pagó, yo no puedo ir a venderle, oiga, le vendo la luz que consumí el mes pasado. Imposible, no lo puedo hacer plata, ¿cierto? Eso es pérdida. Eso es pérdida. Cuando yo realizo un egreso o una erogación donde estoy pagando algo que se consumió y se gastó, es pérdida. Si yo esa erogación la hago comprando algo que voy a poder vender o hacerlo plata, quiere decir que estoy comprando un activo, ¿cierto? Esa es la diferencia. ¿Se entiende más o menos la idea? Ya. Y después tengo las cuentas... ¿Perdón? Sí, profesor. Sí, Ya. se le decía que sí. Mire, ¿Profesor? ¿sí? Profesor, disculpe, están los activos y lo otro que era, disculpe, es que no me perdí en esa parte. Ya. Tenemos los activos, ¿cierto? Que son los derechos y bienes que tiene una empresa, ¿cierto? Sí. Después tengo los pasivos, que son las deudas que tiene una empresa. Ya. Y los pasivos son plata que yo le debo a cualquier persona o cualquier empresa y plata que les debo a los dueños. Y la plata que le debo a los dueños se llama patrimonio. De ahí nace el patrimonio. Ya. Profe, ¿la cuenta de la luz y el agua se cuenta como pasivo o como pérdida? Mire, es que ahí lo vamos a ver, pero el concepto del gasto es pérdida, y si usted no ha pagado la cuenta, se va a crear un pasivo. Entonces yo voy a tener que llevar una parte a gasto y crear un pasivo porque todavía no he pagado la cuenta. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que lo que me interesa ahora es que quede claro que hay 4 tipos de cuentas nomás. Activo, pasivo, pérdida, que son resultados de pérdida, que la empresa no lo va a recuperar, y la cuenta ganancia, que es la utilidad, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, miren, llevémoslo al caso de ustedes. Ustedes van a un negocio y van a almorzar a un restaurante, piden el menú o el almuerzo, les costó 10.000 pesos, y ustedes se sirven el almuerzo. Cuando ya lo consumieron, se perdieron los 10.000 pesos. Porque ustedes no van a poder decir, oiga, le vendo el almuerzo que me acaba de comer, ¿cierto? No pueden hacer eso. Entonces esos 10.000 pesos es gasto. No lo van a recuperar, se gastó. Ese es el concepto. Entonces vamos a tener cuentas de activo, pasivo, pérdida y ganancia en la utilidad. Normalmente en las empresas las cuentas de utilidad es la cuenta venta o la cuenta ganancia. ¿Cuánto gané yo? Utilidad en venta. Entonces vamos a ver, miren. Acá, déjenme ver un poquito, aquí está. Una cuenta contable se presenta de esta manera, y por favor, no quiero que le pongan nombre a la cuenta todavía, porque simplemente esto es un nombre genérico, un movimiento genérico. Entonces, la cuenta contable, siempre uno hace cuenta que está sentado mirando al frente de la cuenta, ahí como la están viendo ustedes en su pantalla. El lado izquierdo es el debe de una cuenta. Y el lado derecho es el haber, ¿cierto? Miren qué fácil. Debe izquierdo, haber derecho. Entonces, ¿de qué se trata esto? Que una cuenta siempre tiene que tener o una anotación al debe o una anotación al haber, ¿cierto? Y cuando el saldo de la sumatoria de la anotación al debe de una cuenta es mayor que la sumatoria de la anotación al haber, se habla de un saldo deudor, ¿cierto? Quiere decir que la anotación al debe es mayor que la anotación al haber. Y al revés, cuando las anotaciones en el haber de una cuenta, o sea, en el lado derecho, es mayor a la anotación en el lado izquierdo, se dice que el saldo es acreedor. Entonces, esto es el nombre de la cuenta, es un nombre que la profesión se puso de acuerdo. Llamar al lado izquierdo anotación el debe, también se pusieron de acuerdo. Al haber también es un acuerdo de llamarlo haber, y un acuerdo de la profesión también que al saldo, si las anotaciones del debe es mayor que el haber, lo vamos a llamar saldo deudor, y si las anotaciones al haber son mayores que el debe, lo vamos a llamar saldo acreedor. Esas son convenciones de la profesión, ¿cierto? Son acuerdos de la profesión para que todos entiendan lo mismo. Por eso le decía yo... Profesor, ¿sí? disculpe, no le escuché bien lo último. El acreedor,
¿Cuál sería el haber? Claro, cuando la sumatoria de las anotaciones al haber de una cuenta es mayor que las anotaciones al debe, se habla de saldo acreedor. Ah, ya, Sí, esto lo vamos a ver ya. mucho más adelante. Así, mira, vamos a ir avanzando. Ah, ya. Entonces, esto es la introducción, porque después ya cada uno de estos conceptos se va viendo por sí solo y se va explicando. Entonces, asiento contable, como les decía yo la primera vez, el asiento contable es la forma como transformamos un hecho económico o comercial en un hecho contable, y se hace a través de un asiento contable. Y asiento es un registro, ¿cierto? Es una anotación, es una forma de anotar las cosas en la contabilidad. Por ejemplo, yo recibo una factura y tengo que saber cómo debo registrar esa factura en la contabilidad. Y todos los registros de los hechos económicos se hace a través de un asiento contable. O sea, nada puede entrar a la contabilidad si no entra a través de un asiento contable. ¿Sí? Asiento contable. Entonces, todos los hechos económicos que van a entrar a la contabilidad de una empresa se tiene que hacer a través del asiento contable. Eso hay que quedar claro. Entonces, cuando uno dice, oye, ¿y cómo contabilizo esto? La pregunta es, ¿qué asiento contable tengo que hacer? ¿Cierto? Esa es la pregunta. Y los contadores normalmente se equivocan en esto, en hacer el asiento contable. Se equivocan de cuenta, se equivocan de monto, se equivocan de fecha. O sea, hay un montón de errores que se originan por un mal asiento contable. Entonces yo les voy a dar una premisa. Es mejor demorarse 5 minutos pensando en qué asiento contable voy a hacer, porque si ustedes se equivocan, van a estar 10 horas tratando de encontrar el error. Esa es la premisa máxima en contabilidad. Tómate el tiempo para analizar la transacción, estúdiala bien y contabilícela, porque si te llegas a equivocar, encontrar el error después demora 10, 20 o 30 veces más que el tiempo que te demoraste para hacer una buena contabilización, ¿cierto? Entonces el asiento contable vamos a decir que es la forma en que uno ingresa los movimientos comerciales o las transacciones económicas, ¿cierto?, a la contabilidad, se hace a través de un asiento. Y este asiento... Profesor, ¿usted ¿sí? se refiere ahí al error en que podamos poner en la parte del haber algo que es en el debe y ahí se produce el error del asiento contable? Ese es uno de los errores. Por ejemplo, ¿qué errores, lo vamos a ver después, pero ¿qué errores podrían haber? Errores en la cuenta contable que se use. Me equivoqué de cuenta. En vez de llevarlo, giré un cheque, por ejemplo, del Banco Chile y lo contabilicé como que fuera un cheque del Banco Crédito. Ese es un error. Cuando yo haga las conciliaciones bancarias, me van a salir las cuentas y para encontrar el error se lo encargo, sobre todo movimientos de ese tipo. O que de repente yo compré, por ejemplo, una camioneta que debiera llevarlo a vehículos y por error lo contabilizo en caja. ¿Cierto? Me equivoqué de cuenta, lo llevé a caja. Imagínense después que va a aparecer una caja con 7 millones de saldo y usted no tiene nada. Es porque se equivocó y contabilizó un vehículo, en vez de llevarlo a la cuenta vehículo, lo lleva a la cuenta caja. Esos son los errores más normales. Estos errores que les menciono yo son fáciles de detectar, pero hay errores que no son tan fáciles de detectar. Entonces el asiento contable es lo que habíamos dicho, y este asiento contable tiene una particularidad. Y esto yo me voy a permitir ¿cómo se llama? Un espacio aquí, voy a introducir una página aquí porque no quiero que dejar de pasar la oportunidad de explicarles bien lo que es un asiento contable, porque si ustedes entienden bien el asiento contable, asiento contable. Por eso me permito hacer esto. Entonces, el asiento contable siempre se compone primero de un número, que es el número del asiento en términos correlativos. Puede ser el asiento 1, 2, 3, normalmente los asientos son correlativos, ¿cierto? Correlativo, ¿cierto? Un número. Después el asiento siempre tiene que llevar una fecha. Fecha de registro. Cuando yo estoy confeccionando el comprobante contable, ¿cierto? Ese es un asiento. Después tengo que llevar yo los códigos de cuenta contable. Ahí lo voy a explicar qué es. Cuando uno tiene una contabilidad, normalmente no usa los nombres de la cuenta, sino que identifica los sistemas computacionales las cuentas por un código, por un número. También se los voy a mostrar. Después tengo que tener el nombre de la cuenta. Después tengo que tener los valores. Eso significa el debe y el haber, ¿cierto? Y después tengo que tener la glosa.
Y la glosa es el detalle de lo que contabilizo. El detalle. Y ahora vamos a repasar cada uno de ellos. Entonces, número correlativo es el número del asiento, porque no se olviden ustedes que la contabilidad es un registro en orden cronológico de todas las transacciones que realiza una empresa. Entonces, el número es el que me lleva a la cronología. El 1, el 2, el 3, y así parto. Todos los años normalmente se parte en el número 1 y termina en el N. Después, la fecha de registro es la fecha del comprobante. ¿Cuándo lo estoy contabilizando yo? Después, los códigos de cuenta contable son los códigos que usan los sistemas computacionales. Ahora, si ustedes tuvieran una contabilidad manual, obviamente no va a código de cuenta. No se necesita, porque los códigos son para los sistemas computacionales. Y está el nombre de la cuenta. Significa las cuentas que están interviniendo o que yo estoy ingresando a la contabilidad. Por ejemplo, si yo acabo de vender algo, ¿cierto? Voy a tener la cuenta clientes, IVA débito y ventas. Esas serían las cuentas contables que intervienen, ¿cierto? Después lo vamos a ver, así que no se preocupen. Y los valores tendríamos que poner el monto de los clientes, el monto del IVA débito y el monto de las ventas, ¿cierto? Y en la glosa tengo que poner de qué se trata, qué es lo que estoy contabilizando. Ahí de ir a decir, por ejemplo, contabiliza ventas según factura número 1, por ejemplo, ¿cierto? Eso es lo que compone un asiento. En todos los asientos es lo mismo. O sea, en la estructura de un asiento siempre es igual. Tengo que tener un número, una fecha de registro. Espero que hayan visto la prueba porque hay una pregunta por ahí al respecto. Así que cuando hablamos de qué cosa, yo le estoy aclarando nomás la prueba, no le estoy diciendo la respuesta, pero es lo que me interesa, que ustedes sepan. Entonces, estos son los datos que tiene que tener un asiento contable. El número correlativo, la fecha del registro, los códigos de cuenta. Espero que no me vote acá, llegar un compañero, ¿ya? El nombre de la cuenta, los valores al debe y al haber, la glosa, que es el detalle de lo que se contabiliza. Ya. ¿Está claro? Esto yo sé que es bien teórico en este instante, ¿eh? Pero pues ya lo vamos a ir haciendo más práctico en la medida que vamos avanzando. Después, vamos a decir, vamos a saltar esta, aquí mejor, ahí. Claro, donde entra un compañero me pone lento el sistema. Ya. Entonces, aquí está lo que yo le había mencionado como introducción, donde de los tipos de cuenta contable tenemos cuenta de activo, pasivo, pérdida y ganancia, ¿cierto? Los activos son los derechos o bienes que yo tengo, los pasivos son las obligaciones o cosas por pagar, tengo las pérdidas, que son platas que yo gasté o que voy a gastar y que no las voy a recuperar. Por ejemplo, el pago de la luz, por ejemplo, los sueldos que yo le pago a las personas, la remuneración es una pérdida, ¿cierto? Después vamos a ver cómo se genera. Y las ganancias normalmente son las utilidades. Por ejemplo, las ventas netas. Ah, otra cosa re importante. En la contabilidad, en las ventas y en los gastos, normalmente se habla de valores netos, porque el IVA que yo pago lo puedo recuperar y el IVA que yo cobro lo tengo que pagar. Por lo tanto, cuando yo llevo a cuentas de gasto y de ingreso y de gasto partidas, van a valores netos, casi siempre. Eso lo vamos a ver después. Después, tengo aquí, por ejemplo, los principios contables. Y aquí es re importante porque hay unas preguntas relacionadas, y si no me equivoco, en la pregunta 2 de la prueba, donde a ustedes se les pide que determinen qué requisitos de la información o principio contable no se está cumpliendo en esos ejemplos que se les dan ahí. ¿Y cuáles son los principios contables? Miren, no les voy a decir la respuesta, pero los vamos a ir viendo por uno. Y fíjense de qué se trata. Los principios contables son acuerdos que ha tenido la profesión, que ha adoptado, para hacer que el criterio sea uniforme en todas las empresas que tienen contabilidad, ¿cierto? Eso es un criterio. Y se definieron algunos criterios básicos y se les llamaron principios contables. O sea, todos los que trabajan en contabilidad, los contadores, los auditores, los administradores de empresas, todas las profesiones que tienen alguna relación con la contabilidad, tienen que regirse por estos principios. O sea, son como la Biblia para nuestra profesión, ¿cierto? Y vamos a partir con algunos que son, yo los voy a ir explicando, algunos se explican por sí solos y otros es necesaria una explicación. El primer principio que se hace mención acá es la equidad, ¿cierto? Y esto, ¿se acuerdan de que dentro de los requisitos de la información tenían que ser objetivos? ¿Se acuerdan de eso? O sea que no podría estar influenciada por nada. Es lo mismo acá en la equidad. Dice que uno de los principios más importantes de la contabilidad es la equidad. Significa que no tiene que estar influenciado por ningún factor y tiene que mostrar
la verdad, lo que verdaderamente está pasando. Entonces, cuando hablamos de que la información sea fidedigna, que cumple con los principios de equidad, nos estamos refiriendo a que no se deje influenciar por ningún factor externo al hecho mismo, sino que se tiene que reflejar la verdad. A eso se refiere, ¿cierto? Equidad. Ahí hablamos de, equidad, por ejemplo, yo lo podría asumir como objetividad, una contabilidad objetiva, que no esté influenciada por nada. Profesor, ¿sí? Una pregunta con respecto a esa tarea, a la evaluación sumativa número 1. ¿Sí? Me parece que es la misma que usted está dando a entender. Ahí yo puse, por ejemplo, bueno, objetiva, clara, etcétera. ¿Estará bien o tengo que poner equidad? Y le voy a leer la pregunta para que vean que es re importante leer. Dice aquí, dice, el señor, en la prueba que ustedes tienen, el señor Juan Pérez ha detectado las siguientes situaciones respecto a la información contable de su empresa. Juan Pérez vio en su contabilidad que estaban pasando determinadas cosas. Y dice, determine el principio, estos son los principios contables, o requisitos de la información contable, ¿cierto? Son dos cosas que ustedes se tienen que basar. Los requisitos de la información contable que vimos el lunes, donde vimos que tenía que ser clara, oportuna, referida a nivel, ¿se acuerdan? Completa, clara, ¿se acuerdan de eso? Esos son los requisitos de la información contable, y esos se tienen que adicionar a lo que son los principios contables, que son estos que estamos viendo ahora. Entonces, una situación que está aquí puede vulnerar tanto requisitos de la información contable como principios de la contabilidad. ¿Cierto? Que son dos cosas complementarias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de repente, sí, por ejemplo, entiendo. Imagínense que yo recibo una factura y la dejo afuera. No la contabilizo porque no quiero. Ahí estoy violando varios principios. Primero, la información contable no es completa. Estoy dejando un documento afuera, ¿cierto? No hay equidad, porque estoy dejando los intereses de una persona que le debo plata fuera de la contabilidad. Entonces, cuando yo dejo de hacer una contabilización o oculto algo, no hago algo, a veces estoy violando más de un requisito de la información o más de un principio contable. Y esa es la idea, que ustedes logren identificar en estas transacciones que se dan acá, cuáles son los principios de contabilidad generalmente aceptados, que son estos que estamos viendo ahora, se está vulnerando, o qué requisitos de la información que vimos el lunes se está vulnerando, ¿cierto? Y ahí ustedes lo ponen al lado. Eso es todo. Es una pregunta muy sencilla, ¿sí? Entonces puede ser más de un término. Puede ser más de un término, exactamente. En cada una. En cada uno. Pues, lo mínimo es uno, ¿cierto? Y lo máximo yo diría que deberían ser no más allá de 2, ¿no es cierto? Es 1 o 2, porque no se pongan a tratar de poner todos, mire por este lado, no, los principios y los requisitos de la información son súper claros, ¿cierto? Es muy difícil que de repente yo para una situación pueda poner más de 3, es muy difícil, ¿cierto? Porque ya se supone que ya estoy sobreponiendo, estoy interpretando un principio a ver si en realidad lo golpea o no, es lo que me acaban de decir. Porque, por ejemplo, yo no tengo ningún problema, se pagaron los impuestos con retraso. Esa es la primera observación. La primera observación. Ahora, ¿qué requisitos de la información estoy dejando fuera? ¿Cuál es el principal? Si estoy pagando los impuestos con retraso, ¿qué es lo primero que pasó? ¿Qué es lo que tengo que decir? Pucha, el gallo me entregó los impuestos para pagar más atrasados que no sé qué. ¿Qué requisito tenía la información contable? Oportuna. No fue oportuna. Oportuna, ¿cierto? Entonces, si estoy pagando los requisitos de la información contable, no fue oportuna. Eso ya les di media pregunta, ¿cierto? De la prueba. Pero ese es el sentido que ustedes tienen que ir buscando, ¿cierto? Para todas las demás afirmaciones. Y aquí vamos a terminar de ver algunas para que ustedes las puedan ir después relacionando con esta pregunta y las puedan ir contestando, ¿ya? Después, entonces, la equidad, decíamos que es la capacidad de la empresa de ser imparcial, de no dejarse influenciar. Después tengo la entidad contable. ¿Qué es lo que dice la entidad contable? Es que la contabilidad representa los hechos de la empresa, movimientos de la empresa, no de los dueños, ¿cierto? Porque la empresa es un ente independiente de los dueños, no tiene nada que ver con los dueños. Si yo creo una empresa, la empresa por sí sola es un ente, y yo llevo la contabilidad de la empresa. Ahora que el dueño haga lo que quiera es su cuento, pero yo llevo la contabilidad de la empresa, porque eso es lo que se refiere a entidad contable. Después tengo
Empresa en marcha. Cuando uno lleva una contabilidad, a esto se refiere a que yo todos los activos y pasivos los tengo que valorizar y considerar como que la empresa siempre va a seguir funcionando, siempre. No puedo asumir de que la empresa se va a terminar, porque si se fuera a asumir que va a terminar, yo tendría que valorizar los activos en precios de liquidación, ¿cierto? Entonces yo tengo que asumir que la empresa siempre va a seguir funcionando. Después tengo acá el siguiente bien económico. Entonces, lo único que se refiere a esto es lo que habíamos dicho, que la contabilidad solo puede registrar transacciones de términos monetarios, de plata, que sean valorizadas en dinero. Yo no puedo contabilizar nada que no sea susceptible de ser valorizado en dinero. Miren moneda. Moneda dice que este principio, mírenlo bien, ¿eh? Dice, se los voy a explicar porque es re importante porque está en la prueba por ahí. Moneda, dice, la contabilidad mide en términos monetarios lo que permite reducir todos sus componentes heterogéneos a un común denominador. Moneda, común denominador. Esto significa que yo tengo que tener todos los estados financieros expresados en la misma moneda. Por ejemplo, yo no puedo tener los activos en pesos y los pasivos en dólares. No puedo. Tiene que estar todo en la misma moneda. ¿Cierto? No puedo tener, ¿cómo leo un balance donde yo los activos, por ejemplo, los tenga en pesos, los pasivos los tenga en dólares, las pérdidas las tengo en, qué sé yo, en yenes y las ganancias las tengo en euros? No puedo. O sea, los estados financieros tienen que estar todos en la misma moneda. Es un principio básico de la contabilidad, que todos los estados financieros tienen que estar expresados en la misma moneda. Sigamos. Periodo de tiempo. Esto es re importante y también es pregunta. De acuerdo a la norma IFRS, las empresas deciden cuál es el periodo de su estado financiero. Ellos pueden decir, ¿sabe? Yo voy a preparar estados financieros mensuales, por enero, por febrero. Yo voy a preparar trimestrales, de enero a marzo, de abril a junio, etc. Uno puede decir, yo voy a preparar los estados financieros de septiembre a septiembre. La norma IFRS me permite eso. Yo decido cuál es el periodo que voy a preparar los estados financieros. Entonces, en la norma IFRS, las empresas deciden el periodo que va a abarcar sus estados financieros. En cambio, bajo la norma tributaria, que también va una pregunta por ahí, los estados financieros se tienen que preparar siempre al 31 de diciembre de cada año o a la fecha del término de giro. Entonces, esa es la primera gran diferencia. Bajo norma IFRS, las empresas deciden la fecha de preparación de sus estados financieros y bajo la norma tributaria existe la obligación de preparar los estados financieros el 31 de diciembre de cada año. El 31 de diciembre de cada año o la fecha en que se haga el término de giro. ¿Ya? Después, devengado. Este otro principio, devengado. El devengado significa que yo tengo que reconocer las pérdidas y las ganancias cuando tome conocimiento de ellas. Si yo tengo conocimiento de una pérdida o de una ganancia, tengo que contabilizarlo. Ese es el principio de devengado. Por ejemplo, yo tengo todo el consumo de la electricidad, llega el 31 del mes y no me ha llegado la boleta. No me ha llegado la boleta. Pero yo sé cuánto es lo que me va a llegar, porque yo sé cuánto es lo que consumí. Entonces yo tengo que provisionar al menos ese gasto, porque ya se devengó, ya tengo que pagarlo. Lo mismo para los sueldos. Si yo tengo contratado a toda la gente con sueldo al mes, llega el 31 del mes, yo tengo que contabilizar los sueldos, independiente de que los pague o no. Pero ya se devengó el derecho que ellos tienen de cobrar. Por lo tanto, pues tengo que crear la cuenta de gasto por la retención y tengo que crear el pasivo porque les debo el sueldo, ¿cierto? A eso se refiere. Después tengo otro principio, que es... ¿qué pasó aquí? Profesor. ¿Sí? Es que no entendí mucho el devengado. ¿Qué significa devengado? El devengado significa que en una empresa yo debo reconocer las pérdidas y las ganancias cuando las conozca. O cuando se dé alguna condición que me haga obligatorio contabilizarlas. Las haya pagado o no. ¿Sí? Es el principio de devengado. Por ejemplo, mira, el ejemplo típico de esto es cuando uno pide un crédito. Entonces me dicen, mira, usted me va a pagar el 10% mensual.
supongamos, pedí 100.000 pesos y me va a pagar 10% mensual. Pasa el mes, llega el 31 del mes y yo la cuota la tengo que pagar el día 2 del mes siguiente. Pero al 31 yo ya devengué el interés, pues. Entonces tengo que reconocer esa pérdida, porque ya sé que la perdí. En ese mes se me devengó ese interés y lo tengo que reconocer como pérdida en ese mes. Independiente que después lo vaya a pagar una fecha más adelante. Pero la pérdida la reconocí, porque debo ese interés, ¿cierto? Entonces las pérdidas y las ganancias las tengo que reconocer cuando las conozco o cuando se cumplen las condiciones que hacen que sean exigibles esas partidas que se crean. Por ejemplo, el interés, el banco me puede decir, páguemelo, ya se vengó el interés, ¿cierto? Y yo tengo que tenerlo reconocido. Después, el costo histórico, esto significa que yo cuando contabilizo, tengo que contabilizar efectivamente a lo que me costó. Si después sube el precio, es otro cuento. Pero, por ejemplo, si yo compro un camión que me cuesta 5 millones de pesos, lo compré ahora, o lo compré en enero, yo cuando contabilicé dije, vehículos 5 millones de pesos, compré un camión, y etcétera, etcétera. Pero ahora voy y el camión subió a 10 millones de pesos. No puedo hacer el ajuste en la contabilidad tributaria. No puedo. Porque el valor pagado es el costo histórico, es ese, ¿cierto? Ahora, aquí hay una diferencia que no los quiero enredar con esa diferencia, pero por ahora nos vamos a quedar con eso, de que uno tiene que contabilizar las cosas al valor que verdaderamente le costaron y no cuánto cuestan ahora, ¿cierto? Esa es la idea. Después tengo otro concepto, que es la objetividad, ¿cierto? Que es el mismo requisito de la información contable, ¿se acuerdan? Que tiene que ser objetiva. Entonces, después, el criterio prudencial dice simplemente que en la contabilidad uno no puede exagerar las cosas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si usted quiere distribuir, ¿cierto? O quiere estimar algún costo, tiene que usar un criterio prudencial, no exagerar. Imagínese lo siguiente, usted tiene clientes y necesita hacer una provisión de incobrable y siempre los clientes, los incobrables han sido el 1%. Usted no puede estimar hacer una estimación del 10%, si el prudencial es el 1%, ¿cierto? No puede estimar más allá de lo que el criterio prudencial le indica, ¿cierto? A eso se refiere. Después tengo otro objetivo acá. Estas páginas en blanco se dejan porque uno normalmente lo llena con ejercicio. Significación e importancia relativa significa que este es un problema que tiene la contabilidad. Uno de los grandes problemas que tiene la contabilidad es que se hace mucho uso del criterio del contador. Entonces, hay que usar el criterio, un criterio que vaya respecto a la importancia, más que otra cosa. Por ejemplo, si usted compra un tornillo que vale 10 pesos, ¿cierto? Y va para arreglar una máquina, usted no lo va a activar, pues si ese tornillo es muy difícil que lo pueda vender, ¿cierto? A pesar de que va a estar formando parte de la máquina. Entonces, el criterio de significancia me dice, sabe, ese tornillo llévelo a gasto, no lo active. No vale la pena activar 10 pesos, ¿cierto? Ese es un criterio de que se deben considerar las cosas relevantes. No se puede activar todas las cosas. Después tengo otro de los criterios, otro de los, ¿cómo se llama? De los conceptos que vamos a ver ahora, es este otro. Déjeme ver que se cargue. Ya, la uniformidad. Entonces, ¿esto a qué se refiere? Que yo los criterios que uso en un periodo tengo que seguir usándolo en todos los periodos. Por ejemplo, si en un periodo yo estimo que el 5% de los clientes no me va a pagar, el próximo periodo también tengo que usar el criterio de estimar que el 5% no me va a pagar. Si yo cambio ese criterio, ya no, el próximo, este periodo voy a provisionar un 20%, estoy cambiando el criterio, ¿cierto? No fue uniforme. Después tengo, vamos a ver, el contenido en sí, eso lo vamos a saltar. Después dice la dualidad económica, esto simplemente dice que lo que habíamos dicho, que en la dualidad económica, la partida doble, o sea, yo tengo cargos y tengo abonos en un asiento y siempre el cargo debe ser igual a los abonos. Esa es la partida doble. Sobre ese principio descansa. Después, eso lo vamos a ver después, la exposición también. Ya, estos son los documentos tributarios que hayamos visto, que son los que ustedes nombraron, factura de venta, nota de crédito, nota de débito, etcétera, etcétera, que ya son los que vimos. Están los documentos de compra, que son los mismos de venta, pero cuando uno los recibe, o sea, son todos documentos tributarios, lo pueden leer también. Ejemplos, estos son ejemplos de facturas. Hay un dato,
¿Cuál es la diferencia entre una factura y una boleta? ¿Alguien me lo puede decir, por favor? Para El IVA. estar seguro que no se durmieron. En la factura El viene IVA. todo totalmente detallado, en cambio en la boleta viene solamente el resultado final de lo que costó. Perfecto. Cuando uno recibe, una empresa recibe una factura, eso le da derecho a usar el IVA crédito que está contenido en esa factura. Porque la factura es un documento nominativo. ¿Qué significa? Que está nominado, está nombrado a quién se emitió, por qué artículo y con qué fecha. En cambio, una boleta de compraventa no da derecho a que la persona que lo reciba use el IVA crédito, ¿cierto? Porque no es nominativa. Si fuera así, todos andaríamos recogiendo boletas y se las pasaríamos a la empresa para que reajen IVA, ¿cierto? Entonces, esa es la principal Profesor, diferencia. ¿el IVA siempre es el 19%? El impuesto al valor agregado siempre es el 19%. Lo que pasa es que hay otro tipo de impuestos también, especiales. Sí. Por ejemplo, el impuesto a la ley de alcoholes, que varía dependiendo de los grados alcohólicos que tenga la bebida alcohólica, digamos, ¿cierto? El whisky paga más impuestos, el vino paga cierto impuesto, la cerveza paga otro impuesto adicional al IVA, son impuestos ILA, impuesto a la ley de alcoholes se llama. Y también hay un Profe, impuesto... la harina igual. La harina también tiene un impuesto especial. No me acuerdo si el 5%, no me acuerdo cuánto es, pero tiene un impuesto especial. Ah, pero eso, por ejemplo, cuando se compra la boleta viene así, viene con otro % de IVA. Al momento O sea, de comprar viene con los impuestos adicionales. Por ejemplo, si usted va a una botillería y compra un licor, y en el monto que usted está pagando está incluido todos los impuestos. Ah, ya. Y si yo me pido factura y bueno, si tengo algo... Sí, le van a detallar el IVA, eso. le van a detallar todos los impuestos que están recargados en su compra. Profe, ¿qué significa? Me ha tocado ver el impuesto ILA, pero no sé lo que significa. ¿Qué significa la Ley de alcoholes? Eso significa. Ah, ya. Ya, Impuesto ok. ley de alcoholes, y dependiendo, como le decía yo, de la graduación alcohólica que tenga el trago que usted o la botella que ustedes de alcohol que compraron, el impuesto, ¿cierto? Mientras más grados alcohólicos tenga, más caro es. El whisky, por ejemplo, es la que tiene el mayor grado, el mayor recargo, porque es considerado un artículo suntuario, ¿cierto? Ya. Porque el whisky es suntuario. No todos Por toman eso es whisky. más caro. Po. Por eso es más caro. Primero, porque es importado, es más caro, y segundo, porque es recargado con el IVA y es recargado con el ILA, impuesto a la ley de alcohol. Y las bebidas de fantasía también tienen, por si acaso, impuestos, impuestos adicionales. Ya. A las analcohólicas, que se llaman. Ya. Entonces, eso Profe, ¿sí? profe, pero en definitiva, la diferencia entre factura y boleta es solamente que uno puede recibir el IVA de crédito y el otro no tiene, sin derecho al IVA de crédito. Exactamente. El que recibe una factura tiene derecho a rebajar el IVA crédito, y el que recibe una boleta no tiene derecho a rebajar un IVA crédito. Y le voy a dar un dato a las damas sobre todo, y a algunos varones. Cuando ustedes compren bienes perdurables, o sea, cuando se compren refrigeradores, televisores o bienes que son verdaderamente importantes o significativos de alto costo, siempre pidan la factura, pídanlo con factura. Porque ojalá nunca les pase, pero si se llegan a separar y tienen que demostrar la propiedad de las cosas, se demuestra con la factura, donde aparece su nombre comprando el refrigerador, su nombre comprando el televisor, su nombre comprando cualquier bien, ¿cierto? Ahí aparece detallado quién es el comprador. Entonces, si ahí dice, no, ¿Eso sirve para un embargo también? También sirve para un embargo. O sea, cuando uno pone una tercería, cuando de repente ha prestado el domicilio a algún tramposo y deja el domicilio como que viviera ahí y deja de pagar sus cuentas y lo van a embargar, usted tiene que hacer una tercería, ¿cierto? Que significa que oponerse al embargo porque los bienes son suyos. ¿Y cómo demuestra la tercería? Mediante exhibiendo las facturas de compra de las cosas que le están tratando de embargar, ¿cierto? Esa es una tercería. Profesor, ¿sí? Profesor, una consulta. ¿Cualquier persona puede pedir una factura o Sí. es necesario que usted tenga una empresa? No, cualquier o... persona puede pedir con factura. Y de hecho le preguntan, cuando usted va a comprar le dicen boleto o factura. Ya. ¿Cierto? Siempre, hasta en el supermercado le preguntan boleto o factura. ¿Y si yo no tengo un giro de algo, igual lo puedo pedir? Pero por supuesto.
Si la única mira, no diferencia es que usted no va a sabía. poder meter esa factura en ningún negocio. Si lo ¿Por único- qué entonces, profesor, piden el rol cuando uno pide con factura el rol de la empresa? No, porque usted tiene que pedir una factura a nombre de su carnet de identidad. Pasa su carnet de identidad. Esa es su empresa. Usted es la empresa. Porque en el fondo nadie le puede negar el derecho a emitirle una factura. O sea, basta con que usted muestre el RUT de la empresa, si es que es una empresa, o RUT personal, si usted quiere la factura, lo quiere con factura. Pero ahora, otra cosa es que usted no tiene derecho a usar el IVA a crédito, ¿cierto? Ese es otro cuento. Pero usted puede, Claro, ahí no se puede recuperar. puede comprar perfectamente con factura. Ya. Entonces, aquí vamos a ver el formulario. Esto es una cosa que yo siempre incluyo, porque es bueno que ustedes vayan conociendo algunos lenguajes que la gente de repente siempre dice voy a pagar el IVA, ¿cierto? Voy a pagar el IVA. Y cuando dicen voy a pagar el IVA, están hablando de pagar el formulario 29, donde se hace una declaración de todas las ventas que yo tuve, todas las compras que yo tuve, y se paga el diferencial de IVA. IVA de las ventas menos el IVA de las compras, y ahí en ese formulario pago el IVA. Pero también en ese mismo formulario se pagan las retenciones de impuesto único, que son las retenciones de los trabajadores, y se pagan Formulario también las retenciones 29. de segunda categoría, de la boleta de honorario. Y se pagan también los pagos provisionales mensuales, ¿cierto? Que es un porcentaje de las ventas, que es un anticipo al impuesto a la renta. Entonces, cuando ustedes escuchan, no, si tengo que pagar el IVA, está hablando de este formulario del 29, donde se paga el IVA, ¿sí? Después, tengo acá otro dato, otro documento de respaldo, que era lo que yo le decía, también dan cuenta de un hecho económico, que son las liquidaciones de sueldo, los recibos de arriendo, las escrituras que ustedes muy bien las mencionaron, así que no hay problema en los pagaré. Todas esas cosas son también documentos de respaldo para la contabilidad. Y después, esto ya lo vimos, los tipos de cuenta, activo, pasivo, pérdida y ganancias, y esto es lo que yo le indicaba que es lo que ustedes tienen que conocer, ¿cierto? Y esto no, miren, por ahora no traten de memorizarlo, sino que lo pueden imprimir y tenerlo como torpeo, que son, por ejemplo, las cuentas contables, cuál es el saldo, cómo se mueven, ¿cierto? Por ejemplo, las cuentas de activo, el saldo normal tiene que ser un saldo débito, o sea que los debes son mayores a los haber. ¿Cuándo aumenta? Cuando se hace una anotación en el debe. ¿Y cuándo disminuye? Cuando se hace una anotación en el haber. Debe y débito es lo mismo. Crédito y haber es lo mismo. Entonces, débito, anotación en el debe, es un débito. Anotación en el haber es un crédito, ¿cierto? No sé si lo dije bien antes, pero eso es lo que corresponde. El pasivo, entonces, es un saldo que debiera tener saldo a acreedor. O sea, los créditos, las anotaciones en el haber debieran ser mayores a la anotación en el debe. Y el saldo tiene que ser a acreedor, ¿cierto? Después, el capital es lo mismo que el pasivo. Los ingresos es lo mismo que el pasivo y capital, porque son cuentas que se tratan de la misma manera. Después vamos a ver cómo se diferencian. Y los costos y gastos se tratan igual que los activos, ¿cierto? Si ustedes lo miran, la clasificación, el saldo, qué tipo de saldo, es igual entre los activos, los costos y los gastos. Y los tipos de saldo y los movimientos son iguales entre el pasivo, el capital y los ingresos, ¿cierto? Ahí ustedes se dan cuenta, son los mismos. Entonces, eso lo vamos a aprender. Después, esta es una cuenta contable de activo. Entonces, una anotación al debe aumenta. Una anotación al haber disminuye, ¿cierto? Esa es la idea. Por ejemplo, si me entra plata en caja, yo tendría que hacer una anotación al debe. Si pago y sale plata, yo tendría que hacer una anotación al haber, si es la cuenta caja, es de activo. A eso se refiere. Después tengo las cuentas de pasivo, que al revés. El saldo normal de una cuenta de pasivo debiera ser al haber, porque es plata que yo debo. Y cuando aumenta es porque hice una anotación en el haber. Por ejemplo, recibí una factura que la estoy pendiente de pagar, y aquí debiera ser arriba facturas por pagar, me llegó la factura, y yo tengo facturas por pagar aquí. Y cuando la pague, yo voy a hacer un cargo. Y si esta cuenta debiera tener saldo o cero o saldo a creer, o sea, en los haberes debieran ser mayores al debe, ¿cierto? Esto ustedes lo tienen que ver con calma. Después se simplifica mucho cuando veamos los asientos tipo, ¿eh? Así que no se preocupen esto traten de aprenderlo, de entenderlo, porque esta es la base de la contabilidad, es lo que estamos viendo. Después tengo las cuentas de gasto, que son el mismo tratamiento. Las cuentas de gasto, una anotación al debe aumenta,
y una anotación al haber disminuye. Y el saldo siempre tiene que ser deudor, o sea, la sumatoria de los debes tiene que ser mayor a la sumatoria de los haber. Y después, finalmente, tenemos las cuentas de ingresos, donde la sumatoria de este saldo, la sumatoria del haber, siempre tiene que ser mayor a la sumatoria del debe, y el saldo tiene que ser acreedor, o sea, crédito. La sumatoria de los haberes tiene que ser mayores a las anotaciones del debe. Por lo tanto, el saldo es acreedor. Finalmente, esto es lo importante. O sea, todo lo que hemos conversado se traduce en esto, que las cuentas de activo, el saldo tiene que ser deudor. Significa que los débitos son mayores que los créditos. Los pasivos, el saldo tiene que ser acreedor, o sea, los débitos son menores a los créditos. Las pérdidas, el saldo es deudor, los débitos son mayores a los créditos, y las ganancias, el saldo es acreedor, o sea, los débitos son menores a los créditos. Esto que estamos viendo aquí es lo medular. Esto es lo que ustedes se tienen que aprender, ¿cierto? Esto es lo que se tienen que aprender. Y yo sé que les puede costar un poquito, pero es bastante simple. Y ahora vamos a avanzar. Entonces, cuando uno hace un asiento contable, lo primero que tiene que determinar qué cuentas va a intervenir, ¿cierto? Eso, primero entonces esto es el análisis. Cuando uno dice, oye, acaba de recibir una factura. Chuta, recibí una factura. ¿De qué se trata la factura? No, compré mercadería. Ah, ya, estoy comprando mercadería. Tengo que crear las facturas por pagar y tengo derecho a recuperar el IVA. Entonces tengo IVA a crédito. Ese es el primer tipo, la primera determinación. ¿Qué tipo de asiento? Entonces, cuando yo recibo una factura, estoy hablando de un asiento de compras, ¿cierto? Es el primer tipo de determinación que tengo que tomar. ¿Qué tipo de asiento contable es el que debo realizar dependiendo del documento o del hecho económico que se me está pasando? Eso es lo primero. Después, que tengo claro el hecho económico y lo tengo como tipificar, tengo que tener claro qué cuentas voy a mover. Si son cuentas de activo, pasivo, de pérdida o ganancia. Y después establecer si las cuentas están aumentando, están naciendo, aumentando, disminuyendo, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces, eso es una lógica que uno tiene para contabilizar. Por ejemplo, en este asiento que viene a continuación, que es muy simple, vamos a ver que se pase. Vamos a pasar ahí. Ahí. Está lento. Supongamos que yo tengo esta empresa, ¿cierto? Una empresa que acaba de inicio actividades, entonces yo necesito los datos para poder contabilizar. Vamos a ver qué datos necesito para contabilizar si los tengo. Dijimos que necesitábamos, primero, tener el número del asiento. No lo tengo, pero le puedo poner asiento número 1, supongamos. Fecha del asiento, ahí está, el 24 de agosto del 2016, ¿cierto? Tipo de asiento, aquí dice que estoy iniciando actividades. Ese es un tipo de asiento, inicio de actividades o apertura. Cuentas que intervienen. Mire, este señor está aportando, de acuerdo a esto, en efectivo. O sea, están entrando 2 millones de pesos en efectivo a la empresa. Entonces, la cuenta ¿Qué te pasa? ahí es caja, ¿cierto? No, te estaba mirando solamente. ¿Perdón? No, es que tienen tienen encendido el micrófono para que lo jóvenes, no se bajen. olviden apagar el micrófono, por favor. Entonces le decía que en este asiento, por ejemplo, hay un asiento tipo que lo vamos a ver más adelante, pero hay un asiento tipo para registrar los inicios de actividades, donde se le dice, mire, cuando usted parta en un inicio de actividad tiene que usar estas cuentas y se mueven de tal manera. Ese es un asiento tipo, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver después. Después yo les contaba de que los sistemas computacionales tienen una estructura que es la que se usa normalmente, y esta es la estructura. Por ejemplo, ese mismo asiento que estábamos viendo ahí, si yo lo hiciera en un sistema computacional, tendría aquí el tipo de comprobante, que es un traspaso, el número, que es el 1, la fecha cuando se hace el movimiento, la glosa, los códigos de las cuentas, la glosa también de cada línea y los montos del debe y del haber, ¿cierto? Entonces ahí están todos los datos que tiene que llevar un asiento contable, ¿cierto? Ahí están todos. Y posteriormente, cuando esta es una pantalla de cuando se ingresa a un sistema computacional, pero cuando se entrega a la contabilidad, es el asiento. Se entrega un comprobante contable. Entonces, cuando hablamos del comprobante contable, es esto. Es la traducción en papel de un asiento contable que está ingresado a la contabilidad, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo este comprobante, digo, se ingresó a la contabilidad a la caja tanto monto, al capital tanto monto, con tal fecha, corresponde al inicio de actividades, ¿cierto? Eso es lo que se ingresó.
Después tengo aquí otras transacciones que las vamos a revisar después, cuando ya tengamos, ¿cómo se llama? Claro, que ustedes conocen las contabilizaciones y las vamos a ver la próxima semana. Vamos a hacer un break de 5 minutitos para que ustedes descansen y después seguimos y van a ser 10 minutos más o 15 minutos más y terminamos porque lo que queda es muy preciso y lo que me interesa es que ustedes conozcan la materia para poder contestar la pregunta 4, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Y pues puedan contestar la pregunta 3. Porque ya vimos todas las... Mire, ya vimos la respuesta de la 1, la de la 2, la de la 3. No, la de la 3 todavía la he mencionado, pero yo creo que no se dieron cuenta. La de la 4 y la de la 5, ¿cierto? Entonces, ¿o quieren que sigamos en forma inmediata? Sí, sigamos. Ya, sigamos viendo. Entonces vamos viendo. Yo voy a abrir nuevamente otra, voy a dejar de compartir un poquito y voy a abrir otra para compartir la siguiente. Déjenme ver. ¿Por qué tanto silencio? Vamos a cerrar esto. Ya, ¿ven bien la PPT que tengo? Sí. Ya, perfecto. Entonces, este es el inicio del módulo 3, ¿cierto? Donde vamos a hablar de las distintas cuentas de activos. Y, por ejemplo, en las cuentas de activos podemos decir que hay activos circulantes, activos fijos y otros activos. Esa es la gran clasificación. Los activos circulantes son todos aquellos que yo voy a hacer o voy a transformar en plata en máximo un año. Ahí están los activos circulantes, ¿cierto? Los que yo voy a transformar en plata en un año. Tengo la caja, tengo los clientes por cobrar, por ejemplo, son todos aquellos clientes que me van a pagar dentro de un año. Ese es el corto plazo que se llama, activo circulante. Los activos fijos son todas aquellas inversiones que tienen las empresas en bienes inmuebles, terrenos, construcciones, vehículos, máquinas, etcétera, etcétera. Y otros activos normalmente son aquellos, por ejemplo, clientes que me van a pagar a más de un año, ¿cierto? O mercaderías que yo las voy a poder vender en más de un año porque tengo mucho stock. Entonces se reclasifican en otros activos. Porque no son bienes que yo voy a poder transformar en plata en el corto plazo, no son activos fijos, pero sí son bienes que yo lo voy a poder transformar en plata en más de un año, ¿ya? Entonces, vamos a decir en el primer lugar que acá. Las cuentas, el nombre de las cuentas tiene que ser representativo. Por ejemplo, cuando hablamos de caja acá, estamos hablando de todos los movimientos que hacen referencia a movimientos de plata, ¿cierto? En efectivo. Caja es dinero en efectivo. Cuando hablamos, por ejemplo, de deudas con proveedores, yo le quedo debiendo a un proveedor, normalmente le tengo que poner un nombre apropiado a esa deuda, ¿cierto? ¿Qué nombre le pondrían ustedes, por ejemplo, a las deudas que tienen con un proveedor? Factura por pagar. ¿Cierto? Por pagar. ¿Y dónde iría esas facturas por pagar? ¿Sería un activo, un pasivo, una pérdida, una ganancia? Pasivo. Pasivo, ¿cierto? Porque dijimos que todas las cuentas por pagar son pasivos.
todas las cuentas que representan algo que yo puedo vender o tengo por cobrar es un activo, ¿cierto? Entonces, la pregunta 4, a eso se refiere. Hay varios que ustedes tienen que poner. Por ejemplo, dice, a usted se le ha solicitado que indique el nombre de la cuenta que utilizaría para registrar el movimiento que se indica, tipo de cuenta que se trata y en qué estado financiero debería observarse el saldo de la cuenta contable indicada, ¿cierto? Entonces, tengo, por ejemplo, dinero en caja. ¿Qué cuenta usarían? Ustedes me la acaban de decir, ¿cierto? Ese tendría que ser, por ejemplo, el primero, caja, ¿cierto? ¿Qué tipo de cuenta es? Activo. Activa. Activo, no es activa, es activo. Acuérdense que las cuentas son activo, pasivo, pérdida y ganancia. Aquí somos machistas, es activo, ¿cierto? Después dice en qué estado financiero. Y no se olviden ustedes que vimos que los estados financieros, para efectos de ustedes, son 2 nomás por ahora. Son el balance general, donde están las cuentas de activo y pasivo, anótenlo por ahí. En el balance general están solo las cuentas de activo y pasivo. Y en el estado de resultado tenemos las cuentas de pérdida y ganancia. ¿Cierto? Entonces, lo voy a ayudar con el primero. Dinero en caja. Dijimos que era una cuenta de... ¿Qué nombre le íbamos a poner? Caja. ¿Qué Activo. tipo de cuenta era? Caja. ¿Qué tipo de cuenta era? Activo. Activo. ¿Y en qué estado financiero lo encuentro? ¿Lo ubico? En el balance general. En el balance general. Porque en el balance general están las cuentas de activo y pasivo, ¿cierto? Y así ustedes tienen que ir viendo para abajo. Después vienen facturas por pagar. Profesor, ¿Sí? disculpe, era en balance general y lo otro que se ponía la pérdida, ¿cómo era? No, a ver, las cuentas de activo y pasivo, para que lo anoten bien, las cuentas de activo y pasivo están en el balance general. Y las cuentas de pérdida y ganancia están en el estado de resultados. Ya. Entonces ahí hay una serie de ejemplos que ustedes tienen que ir leyendo y viendo de qué se trata. ¿Cierto? Ya. Ustedes, por ejemplo, dicen dinero en caja, ya lo ayudé, entonces la cuenta que ustedes usarían es caja, es una cuenta de activo y estaría en el balance general, ¿cierto? Esa es la primera. Ya tienen 2 puntos de esa tiene 15 y ya tienen 3 puntos, ¿cierto? Por la ayuda. Y después tienen que leer las otras transacciones y clasificarlas. Si son cuentas, primero, el nombre que le pondrían a la cuenta, ¿cierto? Si es de pasivo, obviamente le tienen que ponerla por pagar. Y después ver si es cuenta de activo, pasivo, pérdida y ganancia, y después decirme si en qué estado financiero va a estar, en el balance general o en el estado de resultados. Súper sencillo. Tienen que ubicarla nomás. Después, vamos viendo acá, vamos a seguir con esto. Esto hay algo que quiero que les quede súper claro que forma parte. No se olviden ustedes que existen 2 normas que regulan, hay una norma que regula la contabilidad en Chile, ¿cierto? Que es la norma IFRS, que la establece el Colegio de Contadores, ¿cierto? Todas las empresas debieran preparar estados financieros bajo norma IFRS. Pero ¿cuál es el problema? Que como no las fiscalicen y no hay sanciones por no hacerlo, nadie las hace, ¿cierto? Y hay otra que es preparar los estados financieros bajo la norma tributaria, y esa es obligatoria, ¿cierto? Pero en estricto rigor, todas las empresas debieran preparar sus estados financieros bajo las 2 normas financieras, porque lo establece el Colegio de Contadores, lo establece la norma financiera, y bajo la norma tributaria, porque es una obligación tributaria para pagar los impuestos. Por eso que las empresas tienen que preparar sus 2 estados financieros, ¿cierto? Uno bajo norma financiera y otro norma tributaria, porque los objetivos son distintos. Ya. Con eso ya vimos otra cosa. Y parece que con eso vimos todo la prueba ya. O sea, con todo lo que hemos visto, más la explicación de ahora, ya debieran estar en condiciones ustedes de contestar toda la prueba bien, ¿cierto? Debiera irles bien. Y vamos a seguir avanzando para que no nos quede nada pendiente para el lunes, para que el lunes partamos haciendo los ejercicios de este mismo, donde aquí lo que me interesa es que ustedes vean esto. Espérense un poquito. Mire, esto primero. Dijimos que las cuentas de activos se componían en activos circulantes, activos fijos y otros activos. Las cuentas de pasivo se componen en pasivos circulantes, o sea, son todas deudas aquellas que yo tengo que pagar antes de un año, las de largo plazo, que son las que tengo que pagar a más de un año, y el patrimonio, que son las deudas que tengo con los dueños de la empresa, ¿cierto? Que en el fondo
El patrimonio yo lo voy a tener que pagar cuando se acabe la empresa, cuando tenga que devolverle a la gente la plata que invirtió. Después tengo las cuentas de gasto. Las cuentas de gasto normalmente se clasifican en estos dos grandes rubros: costos de explotación y gastos de administración, ¿cierto? Después lo vamos a ir viendo con más calma. Pero dentro del costo de explotación tengo el costo de las ventas realizadas, el costo de venta, y es muy conocido. No, ese es el costo de venta, es rebajo. O sea, cuando una persona, por ejemplo, vende los zapatos chinos, dicen, los venden en 15.000 pesos, oye, ¿cuánto les cuesta? No, el costo de venta a estos gallos son 3.000 pesos. O sea, lo que a ellos les costó, lo que están vendiendo es 3.000 y los venden 15. Entonces, cuando hablamos del costo de venta, nos referimos a eso. ¿Cuánto pagó la empresa por los zapatos que está vendiendo? Ese es el costo de venta. Y los gastos de administración y ventas son todos aquellos gastos asociados, por ejemplo, a la administración, al contador, la papelería, las impresiones de, qué sé yo, de la contabilidad, el contador, el abogado. Y los gastos de ventas son todos aquellos gastos asociados al proceso de la comercialización, arriendo locales, comerciales, los gastos en publicidad, lo que se le paga a los vendedores, ¿cierto? Esas son las grandes clasificaciones que hay dentro del estado de resultados. Después, las cuentas de ingresos normalmente son ventas y otros ingresos, no hay otras. Hay una gran cuenta que se llama venta, que después la vamos a ver, que porque cuando se centralizan las ventas, es una cuenta de ingresos que se llama ventas. Así que eso pues, lo vamos a quedar pendiente y lo vamos a ver el lunes seguramente. Plan de cuentas, este es bien especial porque el plan de cuentas es el detalle de las cuentas que va a usar una empresa en su contabilidad. ¿Qué es ese? Ese es el detalle. ¿Ven? Ahí hay un lote de cuentas contables que son las que se sabe en esta empresa, para que todos no imputen la cuenta que quieran, vamos a tener este plan de cuentas, que es el detalle de las cuentas que se usan en una empresa, de la contabilidad. Y por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, este ejemplo de un plan de cuentas de una empresa cualquiera, donde están el código a la izquierda y a la derecha el nombre de la cuenta. Entonces dice que los que empiecen con 1 van a ser todos activos. Cuando tenga 101 van a formar parte del circulante, ¿cierto? Y de ahí están en detalle hacia abajo todo lo del circulante, porque aquí estamos viendo exclusivamente cuentas del circulante, ¿cierto? Después, hay otro concepto que ya no se usa ya, ustedes no creo que alcancen a verlo en su vida laboral, porque esto ya se extinguió, hasta yo alcancé a ver re poco, que son los manuales de cuentas. Y el manual de cuentas era un librito que explicaba cómo se movía cada cuenta que usaba una empresa en la contabilidad, ¿cierto? Decía, mire, la cuenta caja se carga por tal razón y se abona por tal razón. Y para cada cuenta había una explicación. Lo mismo pasaba, por ejemplo, esto es un ejemplo de manual de cuentas, donde tenían la cuenta caja, creo que era esta, no, bancos, y aquí está la explicación de cómo se movía. Yo sé que se ve como la mona, pero ustedes lo apunten, lo deben tener más claro, donde indicaba por qué se carga, por qué se abono y qué tipo de saldo debería tener. Después, a continuación acá, tengo, por ejemplo, un ejemplo de manual de cuentas que está extraído un poquito más grande para que ustedes lo vean. Y, por ejemplo, se dice que la cuenta caja representa el dinero en efectivo, la clasificación es un activo circulante, se carga por los ingresos de dinero y cheque recibido y se abona por los ingresos de dinero, ¿cierto? Saldo deudor, el saldo significa el disponible en efectivo, y saldo acreedor no tiene, porque es una cuenta de activo y la cuenta de activo solo deben tener saldo deudor, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y después tenemos, por ejemplo, acá el comprobante contable. Y el comprobante contable es un documento impreso digital. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto que yo les mostré un ejemplo? Ese es un comprobante que es la representación visual o documentaria del registro de un hecho económico en la contabilidad. Eso es un comprobante contable, es un documento. Después, estos son los comprobantes tipos que ustedes van a estudiar y se los tienen que aprender, ¿cierto? Son los asientos contables tipos. Vamos a ver un asiento contable tipo de apertura, de venta, de compra, remuneraciones, de honorarios, de reverso de IVA. Y vamos a ver un asiento tipo de ingreso y egreso. Si ustedes logran aprender la lógica de estos asientos tipos, se transforman en contadores. Porque es una técnica. Es una técnica y lo único que hay que hacer es aprender cómo se hacen estas contabilizaciones. Y más abajo yo les entrego los torpeos de los asientos tipos. Entonces les voy a explicar algunos para que ustedes puedan entenderlo y puedan estudiarlo por sí mismos para ver qué se trata. Por ejemplo, aquí voy a tratar de agrandar la imagen. Lo que pasa es que tengo puesto un mensaje aquí que no me deja mirar bien. Déjenme ver si puedo mover esto para allá. Ahí, para ocupar toda la pantalla. Déjenme ver si es así. Para que ustedes puedan ver toda la pantalla, porque ahora... Ay, ¿por qué se me pone acá?
Déjenme un segundito. Ya, entonces ahora vamos a... Ahí agrandé la pantalla. Este es un asiento, ¿se ve bien? ¿Sí? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, este es un asiento de apertura. Y miren lo importante de esto. El asiento de apertura siempre se compone Se de un volvió a tipo... achicar. ¿Ah? Se volvió a achicar, tiene razón. Sí. Ahí está. Ya, entonces es un asiento contable. Este es el asiento de apertura. Este es el asiento tipo de apertura. Y el asiento de apertura se compone de cuentas de cargo, después lo vamos a ver, cuentas de abono y la cuenta de capital. Esta es una estructura tipo. Entonces, cuando ustedes digan, oye, tengo que hacer una contabilización de una apertura, van a tener que ver que van a haber cuentas de cargo, ¿cierto? Puede ser una o varias. Es un asiento de tipo. Es una anotación, no se olviden que a la izquierda, de acá, es una anotación al debe, ¿cierto? Aquí. Y van a tener otras cuentas de abono que la anotación va a ir al haber y va a ir siempre la cuenta capital al haber. Entonces, esto es un asiento tipo. Esta es la estructura. Y vamos a poner un ejemplo, ¿cierto? Para que esto se transforme también en un ejemplo. Vamos a insertar aquí una línea, vamos a insertar una nueva dispositiva y vamos a hacer un asiento supuesto. Apertura. Apertura. Entonces, vamos a poner que y esto se hace así, en la práctica. Este es el asiento, déjenme ver que no se ponga tan lento esto. 1, así es el asiento 1. Entonces vamos a poner aquí, perdón, déjenme volver atrás. Ahí sí, asiento 1. Entonces vamos a poner aquí el código cuenta, que en el fondo estoy diciendo, ahí hay que poner el código de la cuenta computacional, ¿cierto? Ese código, y vamos a decir que esta empresa partió con un aporte en efectivo, entonces vamos a usar la cuenta caja, y vamos a decir que aportó 1 millón de pesos. ¿Cierto? Y después el código de cuenta tengo que poner también, porque cada cuenta tiene su código cuenta, que es lo mismo de arriba, el mismo cuenta, y vamos a decir, lo vamos a correr un poquito más a la derecha aquí para que quede más práctico, y vamos a decir que eso fue todo lo que aportaron, y aportó capital. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que yo les decía que la cuenta que se carga tiene que quedar un poquito más a la izquierda que la cuenta que se abona, ¿cierto? Y no se olviden que aquí, conceptualmente, aquí yo tengo que poner las anotaciones al debe, y acá tengo que poner las anotaciones al haber. Y el capital, entonces, aquí sería 1 millón. Este es un asiento típico de apertura, donde parte una empresa aportando 1 millón de efectivo, ¿cierto? Entonces acá iría la glosa. Ahí me equivoqué, perdón. Hice un interna que era. Capital, dijimos que era 1 millón acá. ¿Ya? Ahí. Y aquí vamos a poner la glosa. Profesor, disculpe, ¿el código de cuenta es el mismo, por ejemplo, acá el 1, una cosa así? Claro, es un Eso número. viene siendo... Ya, ya, un sí, número, sí, entiendo ya. 1101-001, Sí, ese es para que ustedes no se olviden que los sistemas computacionales, que el que tenemos que ir más adelante, siempre se habla de códigos de cuenta. Entonces, lo importante aquí es que tenemos que tener el número de asiento, ¿cierto? Acá. Tenemos que tener la fecha, de acuerdo a los requisitos, la fecha del comprobante, vamos a ponerle hoy día 15 del 07 del 2020, la fecha, los códigos de la cuenta que están ahí, los nombres de la cuenta, los montos y la glosa. Entonces aquí ponemos inicio de actividades. ¿Cierto? Esa es una forma de contabilizar un inicio de actividades, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Aportó 1 millón en efectivo. Y decía ahí varias cuentas contra capital. Entonces ahora vamos a asumir que este mismo señor, además de aportar 1 millón en efectivo, aportó un vehículo. Entonces vamos a poner ahí vehículo y aportó un código de cuenta. Voy a poner aquí código de cuenta y vamos a poner aquí vehículo. Porque aportó plata y además aportó un vehículo. Y el vehículo costaba 2.500.000. Por lo tanto, el capital que él aportó fueron 3.500.000. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero en la cuenta capital siempre se mantiene. ¿Qué es lo que varían? Varían las cuentas que yo estoy cargando, puede ser una o más, puede haber otra cuenta de, ¿cómo se llama?, de pasivo. Imaginemos ahora que este señor
aportó también, esto para que vean las variaciones, esto no es para que se asusten, por favor. Código de cuenta, vamos a suponer que este señor debía parte del vehículo, entonces también préstamo... Profesor, ¿sí? Una consulta, ¿cuál es la diferencia entre caja y capital? Ah, cómo no. Mire, caja es el dinero en efectivo que yo tengo. Ah, ya, en efectivo. En efectivo. ¿Por qué caja? Eso dijimos que todo el dinero que recibiéramos en efectivo lo íbamos a llamar caja. Y capital es el aporte que hacen los dueños. Por ejemplo, en este caso, voy a poner un préstamo, como que también ellos, además de aportar el vehículo, ese vehículo venía con un crédito y lo queda debiendo la empresa, traspasó el vehículo y el crédito. Por lo tanto, lo que está aportando verdaderamente son 2.500.000. Entonces, ¿cómo se componen los aportes? Mire, aportó 1 millón en efectivo, aportó un vehículo por 2.500.000, dijo que también él aportaba producto de este vehículo que él todavía debía 1 millón, por lo tanto iba a aportar solamente 2.500.000. Si usted suma el debe con el haber, tienen que sumar exactamente lo mismo. Y aquí suman 3.500.000, ¿cierto? La sumatoria del debe es igual a la sumatoria del haber, que es la partida doble. Ahora pregunta, ¿cuánto es el dinero que aportó? 1 millón. ¿Cuánto es el valor del vehículo que aportó? 2.500.000. ¿Cuánto es el valor del préstamo que la empresa va a tener que pagar porque él lo aportó? Lo puso 1 millón. ¿Y cuánto es el valor total del capital neto que él aportó? 2.500.000, ¿cierto? Así se lee los asientos tipo, donde lo único que importa es que hay varias cuentas de cargo o varias cuentas de abono, pero siempre hay unas cuentas que van en todos los asientos. Miren el siguiente. ¿Siempre deben ser iguales? Vamos a ver el siguiente. Miren este otro asiento. Aquí tengo el asiento tipo de ventas, donde voy a tener lo mismo. Lo único que sé es que voy a cargar siempre la cuenta clientes, voy a abonar siempre la cuenta IVA de débito fiscal y voy a abonar siempre la cuenta ventas. Entonces el asiento va a ser un asiento tipo, donde yo voy a tener acá el debe, ¿cierto? Como lo habíamos visto, y más acá voy a tener el haber. Entonces, la sumatoria de los debes, que es este, tiene que ser igual a la sumatoria del haber. Y el asiento tipo de las ventas siempre es el mismo. Cargo clientes, abono IVA débito y abono ventas, ¿cierto? Es un asiento tipo de ventas, así se llama. Estos asientos tipo ustedes los pueden estudiar, sacar en un torpeo, en una hoja, porque los asientos tipo, por ejemplo, ¿cómo se llama? Se aprenden, son asientos tipo de ventas. Por ejemplo, este mismo, y con esto vamos a terminar por la hora, jóvenes, porque tampoco quiero que se vuelvan locos. Vamos a hacer este asiento tipo y vamos a poner el asiento tipo de ventas. ¿Cómo se traduce? Vamos a suponer entonces que yo emití la factura número 1, 1 por un neto de 100, ahora un poquito más, 100.000. IVA, IVA 19.000, si no me equivoco, jóvenes, ustedes me ayudan. Y total, 119.000. Entonces me dice, ya, contabilice esa factura. El asiento tipo me dice que yo primero tengo que poner arriba el número correlativo. Entonces vamos a poner aquí el 2, ¿cierto? El 2. Después tengo que poner la fecha. Y le vamos a poner 15 del 07 del 2020. Y el asiento tipo me dice, mire, cuando usted contabilice una venta, tiene que llevarlo a clientes. Los códigos de cuenta. Lo vamos a poner también para que no se me olvide. Código de cuenta. Pero tiene que poner clientes por... ¿Cuánto es el monto que le voy a cobrar yo a los clientes? 119.000. Perfecto, 119.000, porque eso es lo que me tiene que pagar. Tengo que poner el código de cuenta, ¿cierto? Y después voy a tener aquí, como una cuenta al haber, tengo que poner venta, es un asiento tipo, por 100.000. Y la cuenta, también código de cuenta, la cuenta IVA débito fiscal. Y por el monto de 19.000. Esto que acabo de hacer yo es un asiento tipo. Entonces el asiento tipo
de ventas es este. Entonces, si ustedes se aprenden este asiento tipo, miren, cada vez que hay que registrar una venta, se registra de esta manera. Clientes, venta, IVA, débito fiscal. Y aprendieron contabilidad. Entonces, cada vez que se enfrenten ustedes a contabilizar una venta, saben que tienen que usar este asiento tipo. Lo que me interesa es que quede claro para ustedes que esto es una técnica y se aprende, ¿cierto? Por lo tanto, no le tengan miedo a la contabilidad. Nosotros vamos a ir aprendiendo la forma de contabilizar cada tipo de transacción de una empresa. Y vamos a hacer ejercicio. Y posteriormente vamos a aprender en la última semana, como ya les conté, a usar un sistema contable computacional. Y no le pierdan el miedo. Lo que quiero ahora es que ustedes le pierdan el miedo a la contabilidad para que vean que todo se aprende. Aquí no hay magia, no hay nada. Cuesta un poco al principio por la lógica contable, ¿cierto? Y yo les aseguro que cuando ustedes empiecen a trabajar, todos, sin excepción, van a estar muy relacionados con la contabilidad. Y seguramente se van a transformar en arregladores de problemas, porque cuando alguien entra al área de administración de una empresa y sabe de contabilidad, sabe perfectamente el destino que va a tener la información que entregan y los requisitos que tiene que tener la información para que la contabilidad de la empresa está bien. Los grandes errores en las empresas son cuando los datos son entregados en forma no adecuada, y eso hace que se cometan errores. Ya, jóvenes, vimos la prueba. Profesor, disculpe, ¿Sí? una consulta. Entonces, la palabra asiento en contabilidad viene siendo como todo lo que es la contabilidad. No, ¿Se el refiere asiento, más estoy medio confundida en eso? sí, no se preocupe, el asiento es como, es un término que lo que hace es representar la forma en cómo yo ingreso un hecho económico a la contabilidad. Por ejemplo, esto que acabo de hacer yo aquí, esto que ustedes ven aquí, que lo estoy marcando, ¿sí? Este es un asiento contable. Ya. Yo estoy transformando La forma de cómo uno hace la contabilización. Este es un asiento contable, como lo habíamos dicho, en la forma en que yo transformo un hecho económico en un hecho contable, ¿cierto? Yo lo traduzco en términos contables. Por ejemplo, una venta, yo tengo que hacer, este es un asiento contable, este que acabo de hacer aquí, donde tengo que tener la cuenta cliente, la cuenta venta y la IVA débito. Entonces, la cuenta contable es la que, ¿se acuerda que tenía que tener todos esos requisitos que vimos, que están preguntados incluso en la prueba? Pero lo que tiene que quedar claro es que la única forma de entrar información a un sistema de contabilidad es mediante un asiento contable. Esa es la llave de entrada de la información comercial o financiera a la contabilidad, es a través de un asiento. Es un registro de un movimiento, entonces. Es un registro de movimiento, si usted lo quiere decir, exactamente. Es la forma como yo debo ingresar la información comercial o financiera a la contabilidad, se hace a través de un asiento contable. Y lo que vamos a aprender a hacer nosotros ahora es cómo se hacen esos asientos contables dependiendo del tipo de hecho económico que se trate. Por ejemplo, aquí acabamos de ver cómo se registra una venta. Este es el asiento tipo que se hace para la venta. Y más adelante ustedes van a encontrar que hay otros tipos de asientos también, acá, que es difícil verlos de repente, pero está el asiento de costo de venta. Más abajo está, déjenme bajar un poquito, el asiento de compras, ¿cierto? Y después está el asiento tipo de honorarios, que lo vamos a ir viendo con calma. Después está el asiento de remuneraciones, son los asientos tipo. Después está el de egresos, y después está el de ingresos. O sea, esos son los asientos que ustedes se tienen que aprender. Y si ustedes se aprenden esos asientos tipo, después ya no van a tener ningún problema para determinar un hecho económico y transformarlo en un hecho contable y contabilizarlo. ¿Sí? Ya, jóvenes, nos vemos el lunes a las 8. Espero que ya se normalice y vamos a desarrollar algunos ejemplos que están puestos en esta PPT antes de empezar con el módulo 4, porque me interesa que entiendan cómo se usan estos asientos tipo. Mientras tanto pueden leerlos y tratar de representar lo que yo les acabo de decir en el formato que vimos recién, ¿cierto? En el formato práctico, en el formato que verdaderamente se usa. O sea, esos asientos tipos que acabamos de hacer, por ejemplo el de venta, ojalá pudieran transformarlo en un ejemplo como este, ¿cierto? Esa sería la idea. Si no lo pueden hacer, igual lo vamos a hacer nosotros el lunes. Ya, jóvenes, nos vemos el lunes, que les vaya bien en la pruega, háganla con calma, contesten lo que se pregunta. Dígame. ¿Esta clase la va a subir hoy o mañana? No, hoy. O sea, saben, yo les contaba que lamentablemente se demora mucho
encargar o transformar el video para poder subirlo, pero son las 10 para las 10. Yo creo que voy a alcanzar a subirlo, pero hoy día como entre 12 y 1, un poco tarde. Ah, ya, profe, O gracias. sea, usted me daría el ánimo de dormir bien hoy día, porque mañana es feriado, y mañana ustedes lo ven con toda calma, ¿ya? Ya, jóvenes. Ya, profe. Nos Ya, vemos el profe. lunes, que descansen, pero Chao, descansen el profe. domingo, no descansen antes, ya. Buenas noches. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Profe.